Hola a todos, gracias por venir a este espacio de construcción de conocimiento, UNAD para la educación, UNAD para la inclusión. Mi nombre es Diana y en este espacio estaremos compartiendo y reflexionando acerca de la pregunta problema sobre la falta de participación ciudadana conlleva a la exclusión educativa o la exclusión en la educación conlleva a que no se asuma la participación ciudadana. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, para esto también vamos a tener varias perspectivas de abordaje del problema. Y es un gran problema porque se basa también en nuestra constitución política. Pensemos, por ejemplo, en el numeral 67, donde se expone que la educación es un servicio público del cual es responsable el Estado, la sociedad y la familia. Bueno, entonces podríamos pensar, bueno, la educación hoy nos señala que ha de ser una educación sostenible y de igualdad. ¿Y en base a qué? Al Plan Decenal de Educación, que también está abordando un periodo de tiempo del 2016 al 2026. Está vigente, pero también ha tenido grandes críticas, entre esos el CENEP, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, en nombre de Medina Javier. En el 2017 encontramos un artículo muy interesante donde se expone con la gran pregunta título y más de lo mismo, donde se busca que interpretemos la educación, políticas de inversión, planeación, sostenibilidad y participación ciudadana, o va a seguir siendo una apuesta, un plan, un proyecto donde la educación va a estar al margen de la regulación, por tanto, no se va a llevar a la práctica más que una gestión teórica de educación, pero no práctica. Para eso, él ve como muy importante que se siga uniendo tanto la parte de la educación como gestión de Estado, pero también la participación ciudadana como los agentes de planeación, desarrollo, ejecución estratégico y evaluación. Entonces, bueno, vamos a darle el paso también a estos que están ahí, ¿no? La educación, quiénes estamos ahí, de cómo ven esta pregunta, este problema, y también cómo están los medios de comunicación aquí incluidos, qué dice el líder comunitario en relación a esta pregunta y, bueno, el sector público, ¿qué nos puede contar? En el contexto actual, la educación se ha convertido no solo en un derecho, un beneficio, una opción o una necesidad. La educación se ha transformado en una herramienta o medio directo de participación de los individuos como agentes sociales activos. La globalización del sistema capitalista, la tecnificación de los medios de producción y la misma evolución de los procesos sociales ha obligado a los estados a mediar a través de la educación como forma de desarrollo que garantice el avance social a la par del resto del mundo, y a su vez ha creado la necesidad en los individuos como engranajes del sistema. Actualmente en Colombia, específicamente en ciudades como Bogotá, se presenta un conflicto social directo, tanto como en las políticas públicas de inclusión y exclusión al sistema educativo, como la normatividad que los desarrolla. Este conflicto se debe a que en la realidad no existe un reflejo de esos lineamientos o planes de acción planteados desde lo político, y esto ha llevado a que la precarización de la educación, su estancamiento en conceptos ya superados y que los obstáculos de acceso evidencien un círculo vicioso, la falta de educación de los ciudadanos. Para contrarrestar estas deficiencias, nosotros como líderes sociales debemos actuar desde lo comunitario, ejerciendo una acción socializadora y rehumanizadora de la educación, revalorizándola no solo como herramienta de producción, sino como emblema de la participación en el complejísimo espectro del desarrollo social. Pero sobre todo, debemos luchar por una educación generalizada que no se desligue de su carácter de derecho fundamental para que sea impartida desde una visión de discriminación positiva a cada uno de los individuos observando su condición particular, garantizando el acceso y haciendo énfasis en el bienestar general.
como funcionario público, puedo hablar de que para que verdaderamente podamos ser libres, realizando una participación ciudadana activa, necesitamos una correcta educación que lleve a su vez, de nuevo, a una correcta participación ciudadana. Es por eso que se diseñaron 3 componentes que permitan que ese proceso de educación se realice de forma correcta. En primer lugar, tenemos el componente 1, donde hablamos de un fortalecimiento del sector público. Este primer componente está relacionado con el fortalecimiento del sector público, teniendo en cuenta que el Estado es uno de los actores responsables de la educación y que por ende es fundamental que consoliden los espacios de discusión y encuentro en torno a este tema. El segundo componente es la formación dirigida a directivos, docentes y maestros. Se trata de poder contar con una educación inclusiva y es necesario tener docentes inclusivos que entiendan el concepto de diversidad y que la educación es un derecho de todos y para todos. El tercer componente es el acompañamiento institucional y de organización de los servicios de apoyo pedagógico. En este componente se ha desarrollado una alianza con CDI Colombia. Es tal vez el más complejo de todos, porque además de trabajar en forma paralela con los objetivos de los componentes 1 y 2, se realiza un estudio analítico de cómo se está implementando la educación inclusiva en 72 instituciones educativas departamentales de 27 municipios priorizados según la evaluación hecha en el departamento de Cundinamarca. De esta forma, queremos garantizar que el proceso de educación se lleve a cabo de forma correcta y así permitir una participación ciudadana correcta, inclusiva y apropiada para nuestro futuro en Colombia. Desde el rol como estudiante y docente, de acuerdo al análisis realizado, la falta de educación es la que conlleva acá a que no se dé una participación ciudadana debido a que algunas personas no tienen el conocimiento que debe tener para poder hacer una participación adecuada. Al no tener una educación que abarque todos los sectores que debe conocer para poder desenvolverse en su medio, que presenten falencias de aprendizaje, hace que la gente se sientan con miedo, sientan temor al rechazo, a la burla. Estos hechos los hacen sentir que si llegan a ser parte de algún suceso importante que aporten a la comunidad, no obstante a las diferentes estadísticas de algunos estudios que se ha venido realizando, muestra que en Colombia existe una inquietud educativa que está ligada directamente con los fenómenos de segmentación de los sistemas educativos y que ahora en la actualidad es más evidente en la confianza y en la necesidad por lo que estamos pasando. Los apoyos virtuales para la educación adicional. Otros factores sociales negativos en el campo educativo, por ejemplo, como las condiciones alimentarias, la falta de oportunidades laborales, la economía, la falta de recursos tecnológicos que se presentan, hace que la tasa de permanencia en las instituciones sea mínima, generando un aumento de desempleo y que el índice de pobreza sea mayor.